Rafael, con ese don de síntesis que tú tienes, haznos un repaso de las medidas del presidente. Sí. Lo concreto, ¿no? Sí. Bueno, pero tú hacías una observación... Estás hablando como canciller ahora. Sí, sí. Vamos a hablar de unos temas de eso. Pero hacías una observación respecto a lo que esperaban algunos sectores de la oposición. Exacto. Yo, lo primero que debo decir es que la oposición a nosotros, mucho menos la derecha, la oligarquía, nos va a colocar una agenda a nosotros. Su agenda. Señor, nuestra agenda es la agenda del pueblo más humilde de toda la sociedad, bueno, y nuestro gobierno bolivariano que va hacia la profundización de nuestra revolución. En ese sentido, yo creo que las 5 revoluciones anunciadas por el presidente ahora nos corresponde a la nueva estructura que tenemos de gobierno, donde vamos a actuar de conjunto 6 vicepresidentes. Es nuestra tarea de dinamizar y profundizar este llamado y esta orientación política que ha dado el presidente, esta instrucción. En lo que me corresponde en la vicepresidencia política del país, tiene que ver con la transformación del Estado burgués que no termina de desaparecer y crear un Estado revolucionario. Yo pienso que nosotros tenemos bastante cómo ayudar ahí, bastante experiencias propias de cómo ayudar, porque bueno, en nuestro sector hicimos una transformación, sin lugar a dudas, de cuál era el rol que le había asignado la burguesía nacional e internacional a la industria petrolera, y yo creo que nosotros podemos trasladar esa experiencia hacia cambiar, estructurar el Estado para que quien gobierne de manera efectiva sea un factor de poder real en el manejo de la estructura del Estado, sea el pueblo más humilde. Creo que eso es un tema muy, muy, muy importante. El otro tiene que ver con la revolución del conocimiento. Por supuesto, nosotros vamos a ir a renovar y a profundizar todo el manejo del conocimiento, la tecnología, la soberanía en el manejo de todos nuestros asuntos. Tiene que ver también con la revolución económica, fundamental. Nosotros tenemos que construir un nuevo orden económico y, bueno, los temas que tenemos en coyuntura están orientados para podamos salir de ellos y construir sobre este avance una nueva estructura económica indispensable. Creo que son de los elementos más importantes de los anuncios del presidente, los consejos presidenciales para el gobierno popular, que son consejos de obreros, de mujeres, de jóvenes. Creo que es una iniciativa que tenemos que impulsar, que profundizar, y van a ser instancias donde el pueblo tenga poder real para la conducción del Estado. Por supuesto, nosotros nunca vamos a renunciar a la conducción que tiene la revolución, y en ese sentido hemos fortalecido en todo este periodo la dirección de la revolución. El tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela fue extraordinario. El llamado a todos los partidos y movimientos del gran pueblo patriótico, creo que todo nos conforma una dinámica que va a permitir que la revolución siga avanzando y revisándose. Una revolución tiene que mantenerse en movimiento permanente. Fíjate, Rafael, los problemas concretos del ciudadano, del hombre a pie, ¿cómo conectarlos con esas medidas? Porque algunos dicen, no, es una cosa un poco teórica por arriba, pero está en datos como el desabastecimiento, la inseguridad, la baja productividad del país. ¿De qué manera esas medidas anunciadas por el presidente pueden realmente cambiar esa situación? Sabemos que no se pueden cambiar las cosas de buenas a primeras, pero ¿cuáles serían los lapsos más o menos para que, por ejemplo, un problema que tanto golpea a la colectividad como el desabastecimiento, ¿cuándo puede decir el país que ha empezado a abastecerse? Bueno, bien, no quiero entrar en especificidades que corresponden ahora a otros vicepresidentes, pero yo estoy convencido que para enfrentar todos estos problemas necesitamos una estructura de acción distinta, que nos acerque más a un combate con el pueblo en la solución de estos problemas. Hay una cantidad de mecanismos, trabas y, bueno, dinámicas que se han creado en el seno del Estado venezolano que debemos cambiar radicalmente para poderle llegar
al hueso de los problemas, al meollo del asunto, y eso es lo que se pretende, que habría muchos asuntos que abordar, pero creo que la reorganización del Estado, del gobierno, para poder afrontarlo, es un paso necesario, porque si no se convierte en una obstrucción de la participación del pueblo. Yo puedo poner un ejemplo de cosas que ha hecho nuestra revolución enfocándola de otra manera, que es el caso de las misiones. Yo tuve, porque tengo que hablar en base a mi experiencia, yo tuve bajo mi responsabilidad la conducción de la misión Rivas, por ejemplo, y hemos logrado graduar 825.000 vencedores y vencedoras, que de otra manera, en los sistemas formales y tradicionales burocráticos que tenía el Estado para la educación de los adultos, eso no hubiera sido posible. O la gran misión Vivienda Venezuela, es un ejemplo de cómo con la acción coordinada directa con el pueblo, con los brigadistas de construcción, dándole más poder y beligerancia a nuestro pueblo, bueno, se ha logrado construir viviendas. Llegamos a las 600.000, a un ritmo de 150.000, 250.000 viviendas cada año, lo cual ha sido un impacto tremendo en la solución de problemas concretos de nuestro pueblo. Creo que es la orientación que vamos a desarrollar, a potenciar, y es necesario saltar, simplificar y establecer nuevos mecanismos de gobierno para gobernar con el pueblo. Hay una amenaza permanente contra el sistema democrático y el proceso revolucionario. Una amenaza de sectores muy poderosos internos y exteriores. Ha habido aventuras, incluso en el lapso que tiene Maduro en la presidencia. Un ejemplo es la guarimba. Hay una mentalidad guarimbera en algunos entornos, que no es otra cosa que la expresión de la voluntad de un sector muy reaccionario, muy de derecha, muy vinculado a intereses internacionales, por acabar con el proceso bolivariano. Pues bien, esa situación sigue planteada y hay informaciones y serios indicios de que se está preparando una nueva acometida. Y no es una casualidad que la actitud de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, se haya acentuado en los últimos días. Hay un comunicado de parte del gobierno norteamericano insistiendo en que la oposición, los opositores al gobierno tienen que tener garantías suficientes en el país. Es decir, la eterna injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, pero ahora con mayor agresividad. También hay unas declaraciones de Bromfield, que fue embajador en Venezuela, con motivo del caso del general Hugo Carvajal, donde hace una agresión abierta a Venezuela, colocando el tema del narcotráfico en el primer lugar, ¿no? Tú eres canciller de la República, ¿no? Vocero del presidente de la República que maneja la política exterior. ¿Qué respuesta vamos a dar a todas estas cosas? Sí, bueno, efectivamente tuvimos en estos días un comunicado muy agresivo, injerencista del Departamento de Estado, donde nuevamente se involucra en nuestros asuntos internos, y es un comunicado lleno de imprecisiones y falsedades para tratar de aupar, definitivamente aupar y estimular la violencia en nuestro país. Nosotros, señor Vicente, no le quepa duda a nuestro pueblo nuestra decisión inquebrantable de defender nuestra independencia y nuestra soberanía a cualquier costo. Inmediatamente comuniqué con el presidente de la República, pedí autorización para emitir un comunicado de respuesta de nuestra Cancillería, y lo hicimos de inmediato, una respuesta contundente, porque nosotros no podemos permitir que los Estados Unidos se sigan involucrando, como lo han hecho de una manera abierta, en contra de nuestra estabilidad. Hay sectores de la extrema derecha venezolana, hay sectores muy vinculados al tutelaje norteamericano en nuestro país, a los sectores económicos vinculados a los grandes intereses transnacionales, que siguen apostando por la violencia. Nuestro pueblo y nuestro gobierno ha derrotado todos esos intentos. El presidente Nicolás Maduro no ha tenido un día de tregua. Hemos estado bajo un permanente asedio
con la violencia en la calle, las llamadas guarimbas, con la violencia a través de la guerra económica, y pretenden crear permanentemente una situación de zozobra e inestabilidad en nuestro país. Yo, bueno, lo que te puedo decir en el marco de las responsabilidades que tengo al frente de la Cancillería es que nosotros vamos a activar todo lo que tengamos que dar, todo el respaldo de la comunidad internacional, de nuestra Suramérica, de todas las instancias que ha creado la revolución para llevar nuestra verdad al mundo y para denunciar lo que se ha convertido en los Estados Unidos en tal vez en el desarrollo de una especie de caos en cuanto a su vinculación con el mundo. No solamente nos agreden a nosotros, donde creen que esto es una especie de protectorado colonial, que ellos pueden ir y decir cómo actúan nuestras instituciones, cuáles son las leyes que tenemos que aplicar o no. Señores, Venezuela se respeta, aquí no pueden venir con ese tipo de manipulaciones, sino que además mandan grupos de poder, mandan allá en los Estados Unidos lobbies muy poderosos que son capaces de desatar una guerra en el Medio Oriente, sí, con una cuestión de horas, y se abrogan el derecho. Aquí no hay entonces para ellos derecho internacional, no hay fronteras, no hay convenciones, no hay nada, sino que deciden ir contra otros países, deciden aplicar su ley de manera extraterritorial, deciden utilizar la tortura, como ellos mismos lo han reconocido, como un medio permanente de acción, el secuestro, la tortura. Una situación muy, muy peligrosa para nuestro país, y nosotros vamos a estar allí, nosotros no vamos a ceder ni un milímetro en lo que son y han sido siempre los principios de nuestra revolución bolivariana, y por eso esa respuesta y esa alerta a toda nuestra sociedad. No quiero concluir la entrevista sin preguntarte sobre UNASUR y particularmente la transferencia de la Secretaría General de nuestro común amigo y compañero Ali Rodríguez a manos del expresidente colombiano Samper. Sí. Bueno, tuvimos el acto de transmisión encabezado por el presidente Maduro, el presidente Buthelsi, que nos visitó, presidente pro tempore de la UNASUR. Cumple Ali Rodríguez, como siempre, con las tareas que le han encomendado la revolución de manera digna, entusiasta y extraordinaria. Y vaya mi reconocimiento a ese gran compañero Ali, que ahora pasa a ser nuestro representante ante nuestra hermana República de Cuba, y queda el doctor Samper, bueno, hombre profundamente suramericano, y vamos a trabajar de conjunto, vamos a impulsar, tal como lo indicara el presidente Nicolás Maduro en el seno de la UNASUR, la Agenda del Sur, que ha sido una propuesta estratégica que presentó en su oportunidad nuestro gobierno, el comandante Chávez, que impulsó el presidente Nicolás Maduro, y que definitivamente va a continuar siendo el centro de nuestra acción diplomática y nuestro trabajo continuo. Nos acompañó el canciller Patiño. Adelantamos, por cierto, y para culminar, una tremenda iniciativa que fue la creación, se hizo la segunda conferencia de países que han estado bajo los estragos de las transnacionales. Tuvimos más de 32 países representados, y el día antes del cambio de secretaría en la UNASUR tuvimos un extraordinario resultado, que es la creación del Observatorio del Sur, donde nosotros vamos a crear una posición común en defensa de los intereses de los países del sur frente a las presentaciones transnacionales. Ha sido una semana muy intensa, mucha actividad, y ahí estamos ya sobre la responsabilidad que nos ha dado el presidente, por supuesto tratando de desempeñarlo de la mejor manera a favor de nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias, Rafael. Gracias. Que tengan la misma suerte en la Cancillería que tuviste en PDVSA. Gracias. Adelante, gracias. pues. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.